feliz cumpleaños, mamá. Lo siento tanto. Debí haber estado. ¿Qué? Si solo hubiera corrido un poco más rápido, habría estado ahí. Barry, solo eras un chico, no había nada que pudieras hacer. Eso no lo sabemos. Si yo hubiera estado ahí, podría haberlo detenido. Podría haberla salvado. Vamos, deja de hacerte esto. ¿Recuerdas lo que tu madre solía decir sobre aceptar las cosas que no puedes cambiar? Nora Allen asesinada por su esposo. Hola otra vez y bienvenidos a otra edición de Cómo quejarse porque la empresa multimillonaria no le da a mi personaje de ficción favorito suficiente amor. A diferencia del caso anterior, que si no lo vieron, ¿qué carajo están esperando? Vayan a verlo. Ese video me quedó bien perrón, no inventen. Pero bueno, si se quedan a ver este hasta el final, se suscriben, le dan like y lo comparten con sus amigos o con sus enemigos, la verdad me da igual. Pasaré de largo esa ofensa, dejando el absolutamente necesario spam de lado. Como bien leyeron en el título, hoy vamos a ver al héroe con más potencial de DC en todos los ámbitos y otro, pero si creían que al otro no lo querían, amigo, sigan viendo. Flash. Todo el mundo conoce a Flash, el velocista por excelencia, el superhéroe más rápido del mundo. Bueno, el superhéroe con el poder de correr muchísimo más rápido que una persona normal. Probablemente lo conozcas más porque sale mucho en la Liga de la Justicia, por los memes o por su película. O por su serie. En fin, es un personaje bastante conocido. Si bien tampoco te diré que es un personaje súper icónico en la cultura popular, sí te voy a decir que tiene el potencial para hacerlo. Como el otro, sí, como el otro. Como al otro, maltratan bastante a mi muchacho. Pero bueno, mejor dejemos la victimización y comencemos con la ejecución. Bueno, comencemos con lo esencial, así como el otro video. ¿Era necesario ese spam? Obviamente sí, para que lo vayan a ver. Pero bueno, comencemos primero mostrándoles todo lo que puede ser. Y no es. Lo básico de la historia de Flash comienza con Jay Garrick, el primer Flash en existir. Un chico universitario que tras inhalar gases raros, tuvo super velocidad. Pero su historia en sí no es muy importante, ya que fue cancelado después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero sentaría las bases para todo lo que se vería después con sus sucesores. Con esto pasando al Flash posiblemente más icónico y reconocido de todos, Barry Allen, científico forense que fue alcanzado por un relámpago en una noche lluviosa. Entró en contacto con químicos y estos le otorgaron supervelocidad y acceso a una fuerza mística llamada Speed Force. Originalmente esta fue toda su historia de origen, pero años después la reescribirían. En este caso su madre murió cuando él era muy pequeño y su padre fue inculpado injustamente. Él trabaja como policía forense en Ciudad Central para evitar que casos como los suyos queden impunes. Sí, una historia de origen brutal. Por motivos de mucho texto, Barry moriría y su sucesor, aprendiz y protegido, Wally West, tomaría el manto. Anteriormente conocido como Chico Flash, Wally era sobrino de la actual novia de Barry Allen, Iris West. El chico se mudaría a Ciudad Central para vivir con su tía. A Barry le pareció una gran idea llevarlo como Flash al lugar donde obtuvo sus poderes. Y entonces a Wally le caería un rayo y los mismos químicos que casualmente le dieron la supervelocidad a Barry. En casualmente el mismo lugar, la misma ventana, un ángulo un poco más inclinado si quieres, dicho origen todo estúpido. Pero bueno, él ejerció como compañero de Barry Allen con el nombre Chico Flash. Y fue Flash durante un muy buen rato. Les sorprendería saber cuántos conceptos que hoy en día asocian a Barry Allen vinieron primero de Wally West. Bart Allen, nieto de Barry Allen, proveniente del futuro, hiperactivo, testarudo y algo castroso, pero de igual modo siente muchísima admiración por el legado heroico de su familia y desea continuarlo. La lista de los velocistas continúa con nombres como Max Mercury, Jesse Quick o Wallace West.
pero estos son los más icónicos y los más relevantes, y por lo general sus acciones repercuten en historias futuras. De siempre, Flash estuvo relacionado con el multiverso, los viajes en el tiempo, todo concepto físico abstracto aplicable a la ciencia ficción. Desde su primera historia completamente icónica sin contar orígenes, Flash de dos mundos, donde se encontraban la anterior generación, Jay Garrick y Barry Allen, se nos planteaba desde ya el concepto del multiverso. Sus villanos son una cosa curiosa, van desde lo más ridículo, lo más variopinto, conceptos completamente bizarros, o la vieja segura, otros velocistas, pero hasta entre sí los villanos de Flash son bastante distintos a los demás. Los Rogues se denominan como simples ladrones de banco, y si bien son criminales, ellos mantienen un código de honor entre sí y reglas morales bastante estrictas. No hieren a mujeres, niños o policías, y no matan a menos de que su vida esté en peligro. Y pese a su claro odio, sienten respeto por las acciones de Flash, por su cercanía y servicios hacia la ciudad. Y como es Flash, obviamente tiene villanos velocistas, de los cuales son muy variopintos. Van desde una yandera acosadora, un fan tóxico, la mismísima muerte, o la chingadera que sea este tipo. Miren, el potencial está ahí, los personajes están ahí, el interés del público está ahí. Y como dije anteriormente, Flash no ha tenido la mejor suerte en adaptaciones, pero es eso mismo lo que le puede ayudar a generar interés. Digo, a diferencia de Batman y Superman, o incluso Spider-Man, no todo el mundo sabe su origen, su mitología o sus personajes de apoyo. Y es esa misma curiosidad por la que empieza todo, y por ello, la serie de CW fue un éxito. ¿Por qué? Porque Flash es un personaje tan escasamente adaptado de manera individual que cuando se hace bien, resalta bastante, porque es el único superhéroe interesante, con el poder de la supervelocidad, con el suficiente potencial para ser mainstream. ¿Y cómo puedo decir esto? Simple, porque gracias a la serie de CW, y en gran parte a las adaptaciones animadas de DC, no menosprecio a la serie de los 90, pero duró una temporada y no conozco absolutamente a nadie que haya dicho que eso fue su infancia. Rara vez verás a alguien en internet diciendo que lo fue, y honestamente tampoco trascendió tanto. Pero aquí vengo a tirarle a Warner, no a Flash. Pero sí, en gran medida gracias a las adaptaciones animadas y a Grant Gustin y su serie, llegué a escuchar por primera vez la palabra fans de Flash. Y algo que me parece muy extraño porque Flash es un personaje bastante popular. Y no sé ustedes, pero me parece bastante inaudito que hasta 2014 en adelante por fin existieran fans de Flash. Bueno, me refiero a muchísimos más fans de Flash en general, porque antes solamente era el nicho de los cómics y ahí se quedaba, ya que la serie fue un impulso increíble. Como experiencia personal podría decir que yo me volví fanático de Flash desde Flashpoint Paradox, pero tengo amigos que se volvieron fans de Flash por la serie de CW. No lo conocían de nada y ahora es de sus favoritos. He visto una reacción similar en cualquier buena interpretación de Flash. Digo, el interés está ahí, la gente no le hace el feo. Cierto director afirma que a la gente no le interesa, pues si se lo presentas mal obviamente no. Pero ¿qué pasa cuando hay demanda y no hay oferta? Lo que es peor, alguna vez hubo oferta, pero las cancelaron todas. Sí, prepárense para enojarse. Intentemos ir en orden cronológico. Después de su primera temporada, el show de Flash, protagonizado por John Wesley Shipp, fue cancelado. Esto debido a que el programa no contaba con los mejores ratings de audiencia y además era bastante caro de producir, básicamente era $1 millón por episodio. Se dice que la cadena intentó sabotearla, la cambiaban de horario, la transmitían entre noticias, pues al final se canceló. Y como dato curioso, la segunda temporada iba a tratar más sobre los villanos, sus motivaciones y explorarlos bastante mucho más. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no hay una serie animada de Flash? ¿Qué? ¿No? ¿Nadie? Pues yo sí, me lo he preguntado varias veces. ¿Y saben por qué? Porque, llámenme loco, pero no concibo la idea de que personajes como Harley Quinn y Kite-Man tengan una serie animada antes que Flash. ¿Es que es muy popular Harley Quinn? Pues sí. Claro que si le das oportunidad, porque la han metido hasta en la sopa, en el live action y en la animación. Porque la impulsan a más no poder. Salen juegos, animaciones, películas live action, películas animadas. Es el estandarte de las únicas y detergentes, compadre, o sea... Y bueno, ya es opinión personal, pero creo que cuando Harley Quinn tiene muchísimo protagonismo en un producto... Bueno, yo no confío en ese producto. Por no decir que ya voy viendo que no va a ser de lo mejor de DC, la verdad. Pero volviendo al punto, Harley Quinn es un personaje original creado para una serie.
Que sí, que tuvo mucha popularidad por los grandes capítulos en los que salió. Sí, lo entiendo. Pero, ¿en qué momento pasamos de darle protagonismo a un personaje redituable a no explotar a un personaje que ya era redituable desde el papel? Llámame loco, pero creo que Flash, si le das una oportunidad y buenos escritores, te puede dar unas maravillas increíbles. Pero, obviamente nadie piensa así en Warner, así que ¿por qué no mejor le damos una serie a Kite Man? Porque todo el mundo quiere ver a Kite Man. Ay, maldita sea, no llevo casi la mitad del video y ya me estoy enojando, carajo. Pero bueno, ya echemos la bilis afuera, ¿no? Hay rumores de que en los años 1900, después de que Flash apareciera en la serie de Superman, hay rumores de que Bruce Timm propuso una serie sobre Flash. En este caso sería Wally West. Pero el estudio pues le dijo que no. ¿Por qué? Pues nomás, porque no. Ni antes ni ahora y parece que después tampoco. Miren, si de milagro le llegó su hora a Linterna Verde, a Flash parece que nomás no. Solo se limita a salir como personaje secundario o principal, pero siempre como roster de la Liga de la Justicia o invitado en algún capítulo. Nunca protagónico, ni siquiera en las películas animadas se le da una oportunidad. Flashpoint Paradox, si bien podría contar como una película de Flash, como tal incluye a la Liga y hasta en 2 versiones distintas. Primera, segunda. Suponiendo que validamos eso, solamente hay una película de Flash. Si quieres contar 2, pero siempre acompañado de la Liga de la Justicia. Nunca se adapta una historia original como el protagonista en solitario. No hay más de 2 películas de Flash, acompañado siempre de la Liga. Un completo desperdicio teniendo en cuenta las grandes historias que tiene Flash. Miren, no diré nada, pero Linterna Verde, siendo el menospreciado que es, tiene 3 películas y una serie animada. Pero a quién le importa, mejor veamos Harley Quinn temporada 5. ¿Qué? ¿Aún no les duele? Bueno, sigan viendo. No sé en qué orden van estos proyectos, pero creo que tengo una idea y los acomodaré en base a eso. Bien, en los años 2000 como que a Warner se le ocurrió pensar, solamente pensar, no se emocionen, en capitalizar a sus héroes más populares, con una película de la Liga de la Justicia, una de Batman, una de Superman, una de Linterna Verde. Sí, esas. Sorpresivamente también una de Flash y supuestamente una de Shazam. Pero concentrémonos en la de Flash. Según David S. Goyer, el guionista de Man of Steel, en 2004 empezó a escribir un guión para la película, el cual de una manera muy resumida y dándole muchísimo crédito al canal La Oreja Bastarda, así se llama, no me miren así, trataría acerca de la muerte del primer Flash, Barry Allen, y cómo su sucesor, Wally West, tomaría el manto. Combatiría con el velocista corrupto Zoom y con el primer enemigo de Flash, Tortuga. Así se llama, no me miren así, con efectos especiales buenos y un guión bastante redondo. Pero según David S. Goyer, debido a desacuerdos con el estudio, pues decidieron cancelarlo a favor de la película de Linterna Verde. Sí, como siempre una gran idea. Ah, sí, el personaje también iba a aparecer en la Liga de la Justicia Mortal, pero igual se canceló. Así que tuvimos que esperar hasta el 2023 para ver al Velocista Escarlata en solitario en la gran pantalla, o algo así, no sé. Una lástima, el guión sonaba bastante bueno. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería un videojuego de Flash? Bueno, síganselo preguntando porque el último que iban a hacer se canceló. Sí, según información, Warner Bros. Al estrenar la película, si esta tenía buen recibimiento, pues desarrollarían un juego de Flash. Pero como la película resultó como resultó, pues decidieron cancelarlo. Pero antes de este intento fallido, hubo otro intento fallido. En los 2000 Warner Bros. Entertainment y Bottle Rocket, mira nomás ese inglés perro, decidieron desarrollar un juego centrado en Flash, más específicamente en Wally West, teniendo como base una historia en la que Wally sería un Flash novato y tendría que escalar para obtener más poderes en el juego. Contaría con una gran galería de villanos de Flash, varios cameos de ciertos personajes bastante importantes, incluso de la misma Liga de la Justicia. Llegaron tan lejos en la idea que querían que el mapa se expandiera más allá de Ciudad Central y Keystone, pero por limitaciones de la época pues tuvieron que reducir el mapa. Se pensó en un multijugador de carreras, se quería pulir bastante el modo de pelea, y tendría un sistema en el que por más misiones secundarias que cumplas, ya sea ayudar a un transeúnte
o a un civil que está por ahí, el juego te recompensaría con el apoyo de los NPCs y una buena prensa, e incluso desbloquearías el museo de Flash. Vaya, es GTA pero a la inversa. Y súper rápido. De igual modo le tengo que dar crédito a La Oreja Bastarda porque explica muchísimo mejor el tema y muchísimo más detallado. Y bueno, creo que es obvio que el proyecto se canceló. Sospecho yo que porque cancelaron la película, pero quién sabe. En lo personal, los que más me dolieron... Ay, aquí en engaño, me dolieron todos. Bueno, menos la serie de los 90. Pero bueno, en fin, eso fue antes, ¿no? Ahora el panorama está muchísimo mejor, ¿no? ¿Verdad? Pues no, mi pequeño Timmy. El panorama tal vez esté peor actualmente, pero elijo tener fe, porque aún no he hablado del elefante en la habitación. Tal vez el proyecto definitivo que condenará a Flash al anonimato por otros 10 años, que tiró toda la buena imagen que la serie de CW construyó, y que, como no podía ser de otra forma, fue su película. Sí, vamos a hablar de Flash 2023. Bien, hagamos esto rápido que aún duele. Verán, durante la promoción de Batman contra Superman, por alguna razón sonaban más nombres que no fueran Batman y Superman, y uno de ellos fue Flash, y el actor elegido para darle vida en el universo cinematográfico de DC fue Ezra Miller. Muchos fans querían a Grant Gustin como parte del Snyderverse, pero eso de ningún modo iba a suceder. Yo decidí darle una oportunidad. Al igual que ese universo, decidí ser paciente y confiar. Sí, vaya error en el que estaba, ¿no? Total, me saltaré bastante su participación en la Liga de la Justicia, en las dos versiones, porque honestamente, y sea como sea, el universo ya estaba cancelado. Pero bien, al inicio de uno de los primeros proyectos que se anunciaron fueron la película de Flash, la cual, cada noticia que salía de ella era, si no era un casting nuevo, eran regrabaciones y regrabaciones y regrabaciones y más regrabaciones. Miren, esta cosa iba a salir en 2018 y salió hasta 2023. Supuestamente inspirada de Flashpoint, la historia posiblemente más icónica del Velocista Escarlata. Al igual que la serie, pues hace lo que quiere con la historia original, pero esta vez no funciona. No llega a ese punto medio al que debería llegar. Miren, yo respeto si a ti te gusta la película, es válido, pero creo que todos estamos de acuerdo de que en general no convence a nadie. Por lo menos no completamente. Costó $200 millones en traer actores de antaño en una promoción, si bien masiva, inútil, puesto que a estas alturas el universo de DC en el cine ya estaba hecho pedazos. Nulo interés, nulas ganancias, las consecuencias de su poca planeación les cayeron encima. La película apenas llegó a recaudar 200 millones en todo su paso por los cines. La crítica no les favoreció, las regrabaciones se notaban bastante, y los efectos especiales, bueno, una historia por demás extraña, el excesivo uso de CGI y decisiones por demás raras, pues convirtieron a la primera película de Flash en una que pasará a la infamia. Sí, esto me recuerda a alguien, lo cual es una lástima porque creo yo tiene momentos genuinamente buenos y me da una extraña nostalgia. En general creo que The Flash es la película que define este universo por completo. Te hace creer que llegarás a algo grande y después no llegas a nada. Todo se queda en promesas vacías y en potencial desperdiciado. A pesar de tener a Michael Keaton como Batman y a Sasha Calle con un buen recibimiento como Supergirl, pues... I'm not transgender, non-binary, I don't want to be searched by a man. I'm transgender, non-binary, and I don't want to be searched by a man. I claim my Fourth Amendment right. Las polémicas de su actor principal, el cual estaba cometiendo crímenes en Hawái. Crímenes en Hawái, qué estúpido y bizarro suena. Pues mancharon aún más todo inútil esfuerzo que el estudio y su director y sus actores pudieran hacer para fingir que el protagonista no era un criminal. No entraré en detalle en lo que hizo porque me podrían tirar el video. Mira, si no tengo vistas, lo último que necesito son strikes. Pero bueno, solo espero que regrese en el papel del Flashverso para el próximo universo. Fui yo, Barry. Yo te masturbé a super velocidad para que pareciese que eyaculabas al toque de una mujer. Pero ya en serio, particularmente este caso se me hace un poco más triste que el anterior,
Por si no lo han visto, váyanlo a ver, ¿qué esperan? Pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que ya les mencioné, todos los proyectos cancelados con tanto potencial, incluso la película en un primer borrador no sonaba mal. Digo, independientemente de que yo desprecie al actor, ¿no? Pero apuesto a que a ustedes ya se les ocurrió al menos 2 o 3 ideas que podrían hacer con Flash. Pero desgraciadamente todas terminan en cancelación. Todas terminan en fracaso. O todas ni siquiera llegan a considerarse. Y como bien les dije en el video pasado, váyanlo a ver, ¿qué esperan? Las adaptaciones al cine son bastante relevantes. Y la imagen que den son bastante relevantes. Y para desgracia de Flash, la imagen que dio su película canceló un juego que estaba en desarrollo. Así que por culpa de una mala adaptación, pues perdemos muchísimo más de lo que nos dan. Es todo un mal chiste, la verdad. Uno bastante malo, uno bastante frustrante, uno bastante desperdiciado. Y por fin reiniciaron esta mierda. James Gunn y Peter Safran llegaron, tomaron las riendas, hicieron un plan en el que no está Flash, por supuesto. Bueno, al menos de momento. Pero la verdad, viendo un poco de lo que están haciendo, tengo que admitir que me da muchísima curiosidad y me da esperanza, la cual ya no sé si quiero. Pero bueno, aquí lo más relevante sobre el personaje es que en la serie Creature Commandos hay un momento en el que, de una manera bastante singular, James Gunn nos muestra los futuros personajes que veremos en los futuros proyectos de DC. Entre estos pues varios, muchos muy interesantes, pero para este video solo me centraré en 2. Como ya es obvio, el naco y estúpido de Gorilla Grodd, y en una entrevista uno de los productores de la serie confirmó que Wally West aparece en la visión. Digo aparece porque no se ve un carajo. En Twitter se le cuestionó a James Gunn por qué le daba prioridad a una película de Clayface antes que a personajes más influyentes como Mujer Maravilla o Flash. Este respondió que se aprobó el guión porque era bueno, que Mujer Maravilla ya tenía su proyecto y que están desarrollando algo sobre Flash, más en específico Wally West. Y como curiosidad, no se ilusionen, James Gunn alabó el trabajo de Grant Gustin y mencionó que le gustaría trabajar con él en algún proyecto, y lo sigue en Instagram. Y bueno, ¿qué más hay que decir? Una lástima, la verdad. Como fan del personaje me da... Vaya, es muy decepcionante el uso que le dan, o más bien el que no le dan. Pero bueno, espero que con el cambio de dirección, en manos capaces de contar una buena historia con todo el potencial que este personaje tiene y que sé que puede llegar a tener, pues ojalá le den otra oportunidad en un videojuego, en una serie animada, no estaría para nada mal, o en otra película, quién sabe, se vale soñar. Y espero que en su próximo proyecto en individual, si salen unos 10 o 20 años, esté a la altura de lo que este personaje merece. Pero como en el otro video, el cual de seguro verán después de ver este, no los dejaré con las manos vacías, y les daré algunas recomendaciones para que puedan llegar a conocer mejor a este personaje. Muy bien, comencemos con un clásico, y mi favorita personal, Flashpoint Paradox. Cuenta la historia de cómo Flash, en este caso Barry Allen, viaja en el tiempo para evitar la fatídica muerte de su madre, pero al evitar ese evento, provoca consecuencias inesperadas en toda su línea de tiempo. Tiene de todo, acción, tragedia, gore, pero por sobre todas las cosas, es una gran historia y tiene mucho corazón. La serie de CW, protagonizada por Grant Gustin. Uy, ¿por dónde empiezo? Bien, de una manera bastante resumida, su historia trata de cómo Barry Allen, un policía forense de Ciudad Central, perdió a su madre en circunstancias misteriosas. Su padre fue injustamente inculpado y fue enviado a prisión. Barry trabaja incansablemente para sacarlo de ahí, hasta que un rayo lo convirtió en lo imposible, y con ayuda de los laboratorios Star y todos los personajes originales de la serie, que son tan carismáticos que te va a doler que no existen en los cómics. Sí, un total desperdicio, la verdad. Barry usará sus poderes para combatir en secreto el crimen, a los metomanos peligrosos que amenacen su ciudad, y a uno que otro villano velocista. Lo resumí de una forma muy escueta, pero créanme, las temporadas de la 1 a la 4 no tienen pierde. Como suena, está hecha perfectamente para que una persona que no sepa nada del personaje se familiarice con él. Como una opinión negativa, ignora bastantes personajes de los cómics que son bastante importantes, pero como opinión positiva,
La serie cuando es buena, es muy buena, tanto que se te olvida. Particularmente, la gente dice que las mejores son las primeras dos, y estoy de acuerdo, pero considero que las 3 y la 4 no son para nada despreciables, y como mínimo te darán un buen rato de entretenimiento. Y tengo que darle un reconocimiento más a esta serie, ya que gracias a ella, Flash se hizo conocer más masivamente, de una manera digna y apropiada, y algunos de ustedes, los que la hayan visto, podrán confirmar que al menos las primeras temporadas eran muy buenas. Y quienes no la hayan visto, pues no sé qué hacen aquí, porque se están perdiendo una gran serie. Y haciendo una retrospectiva de todos los proyectos cancelados y todos los proyectos que sí salieron a la luz, vaya que es una suerte que esta serie haya sido tan buena. Young Justice y la Liga de la Justicia Ilimitada. Particularmente aquí conoceremos al Flash de Wally West. Ambas tienen una gran representación del personaje. Sus participaciones son muy destacadas y apuesto a que será uno de tus personajes favoritos en ambas series. Las recomiendo particularmente porque una, son buenísimas ya de por sí, y en segunda, la representación del personaje es fiel a más no poder. En ambas, no tienen ningún desperdicio. También podría destacar su participación en La Nueva Frontera y en Sociedad de la Justicia. Si bien, de igual modo, no son sus películas en solitario, su presencia es prominente y ambas son unas grandes caracterizaciones del personaje. También son muy recomendables. Bueno, esa es toda la opinión que quería externar. Si este video les gustó, se pueden suscribir a mi canal, ver este otro video de acá, darle like y compartir con quien más odies. Hasta la próxima.